en la mañana. Estamos hablando de cosas de pareja. Y podemos seguir con este flow, precisamente. Siempre nos hemos distinguido por ser una emisora, ¿verdad?, que enfatiza mucho en las relaciones de pareja y de familia. Ajá. Y que enfatiza en temas que son, ¿verdad?, bien a pila a la mujer. Yo creo que por eso, ¿verdad?, los ratings siempre están ahí con las mujeres, porque las mujeres se sienten bien identificadas de los temas que tocamos y cómo los tocamos. Este tema del divorcio, en esta etapa en la que estamos, ¿quién toma más la iniciativa? Yo lo que, ¿verdad?, pretendo con el tema no es a ver quién es el ganador o la ganadora. Más bien, cuáles son las razones por las cuales él o ella, en esta etapa de la vida, con más educación, con más consejería, con más profesionales disponibles, porque si hay algo interesante que ha pasado en este país, particularmente en el área de lo que es todo lo que tiene que ver con la parte de la iglesia y de ser cristiano, es que tienes una iglesia que antes no tenía gente preparada en consejería. Ahora tú tienes universidades cristianas que enseñan teología, pero que enseñan también consejería de familia. Tienes terapeutas de familia, tienes psicólogos cristianos. O sea, la cantidad de herramientas que la iglesia en Puerto Rico, de todas las denominaciones, tiene a disposición 25 años después, ¿verdad? Es impresionante. Sí. Y por ejemplo, he conocido pastores que no se sienten muy duchos en el área de la consejería, pero cuando un miembro de la iglesia va buscando consejería, o lo refieren a otro pastor o a un profesional, que muchas veces son los que hablan aquí en Nueva Vida. O sea, las herramientas para que las relaciones funcionen están... Hay muchas. A todo nivel. Y buenas. Basado precisamente en esa experiencia, en este momento, ¿quién está tomando más la iniciativa de un divorcio? ¿Es el hombre con las razones que tenga, o es ella con las razones que tenga? Porque cuando recuerdo mis etapas de adolescente, la impresión que tengo es que normalmente, cuando finalmente la mujer tomaba la decisión de divorciarse, era estrictamente porque ya su esposo tenía otra, o se había ido a vivir con otra. Ella era como que la abandonada, ¿no? La que se quedó en la casa, pero ya él tiene otra relación, y ese elemento estaba ahí sobre la mesa. Ahora no necesariamente esa dinámica se da, donde sea una infidelidad lo que provoca la separación. En muchos casos sí, pero no en todos. Y que es esta parte donde no se comunicaron, donde no se entendían, donde habían intentado que funcionara y dejó de funcionar. En esas circunstancias, ¿quién dice hasta aquí más? ¿Es él o es ella? Para mí ella. Ella, la mujer. Para mí ella, o sea, hasta aquí no más con relación al divorcio. Ajá. Es ella, porque, y este no es el tema, ¿verdad? Vamos a aclararlo bien, de que quién se va de la casa primero, porque si fuese ese, para mí el hombre es el que arranca y se va en cierto momento dado, y ahí la mujer toma la decisión, aún habiendo una separación dentro de la casa, vamos, no necesariamente se tiene que ir, pero para mí es la mujer quien hace un alto y dice, me divorcio y no voy para atrás. Ok, hoy día es más la mujer. ¿Sí? ¿Piensas que siempre ha sido así? ¿La mujer siempre ha tomado más la iniciativa del divorcio? ¿O hubo un momento en que el hombre era el que decía, yo me quiero divorciar de ti, y a ella se le caía el mundo encima? Fíjate, yo creo que cuando eso ocurría, que se le caía el mundo arriba y trataba de hacer todo lo posible para que eso no ocurriera, terminaba la mujer diciendo, me cansé, basta ya, no tengo que estar suplicando. Para mí, ¿verdad? En lo que yo he visto, ha sido así. Aunque haya tratado de luchar, llega un momento donde se da cuenta que tiene una dignidad y que es tiempo de poner un alto. Para mí para mí es, sí, más la mujer que el hombre, pero cada vez más hombres. Ok. Sí. Okay. Tengo la impresión de que cada vez hay más hombres. Tomando la decisión. Sí. Gente, o sea, ¿verdad? No necesariamente porque quieren irse a janguear. No. Con mujeres, porque intentaron y no lo lograron. Hombres que de verdad están muy centrados, ¿verdad?, en la relación, que quieren que las cosas funcionen bien, y que de repente, no, esto no es lo que yo quiero. Y no es una motivación por jangueo, porque son picaflores, sino por expectativa, ¿no? Y yo creo que va creciendo la cantidad de hombres que dice, no quiero esto. Ok. Sí.
Es interesante, este tema que te estamos planteando pueden tener subtemas y pueden tener distintas vertientes. A mí me gustaría que te mantengas en la línea de la que estamos presentando, ¿verdad? Para no hacer múltiples temas en uno, sino que podamos agotar el ángulo de quién de los dos está tomando más la iniciativa y por qué. Cuando a Jesús le planteaban por qué, ¿verdad? El hombre daba carta de divorcio o quería divorciarse, Jesús hacía una referencia a la dureza del corazón, ¿verdad? Y la pregunta que le hacían a Jesús, ¿por qué Moisés autorizó dar carta de divorcio? Y la respuesta de Jesús, en el corazón de Dios está que una unión sea permanente, sea para toda la vida. Pero debido a la dureza del corazón, se dio carta de divorcio, ¿verdad? En el planteamiento de cómo Jesús lo contestó, esa pregunta de los discípulos, basado en la realidad de lo que estamos viviendo hoy. ¿Es el hombre el que dice, me cansé? ¿O es la mujer la que dice, me cansé y me voy? ¿Quién en este momento está tomando más esa iniciativa y por qué? Ese es el tema esta mañana aquí en Ruta. Queremos saber cuál es tu opinión. Interesantísimo. 787-993-9700. Hola en Ruta, muy buenos días. Buenos días. Hola. Ruta. Días. Sí. Sí, mira, yo entiendo que el hombre, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Sí, yo creo que el hombre en estos momentos también está tomando mucho la iniciativa. Y en mi caso, pues, ese fue el caso. O sea, pues los problemas que tuve en mi matrimonio, ¿verdad? Aunque los traté de manejar y con mis esposas, pero llegué el momento en que, mira, no puedo más, inclusive pues tuvimos un tiempo, como dice, separado dentro de la casa, ¿verdad? Pero ya, inclusive dentro de la casa, pues yo había decidido pues divorciarme. Y yo quiero tomar la iniciativa, o sea, llega el momento así que tú te cansas, ¿verdad? Como hombre, ¿verdad? Y no puedes manejar la situación. Y yo creo que muchos de los hombres están haciendo eso, tomando esa decisión. ¿Cuántos años de casados después tomaste esa decisión? Tuve 7 años. 7 años después. 7 años. Excelente. Okay. Gracias por tu llamada y por estar acá. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Mi nombre es José. Yo estoy pasando por esta misma situación ahora mismo. Siempre estoy leyendo la palabra y dice que por la dureza del corazón es que da carta de divorcio. Yo lo he intentado todo. Y tomé la decisión de no seguir. De no seguir. ¿Estás ya en el divorcio, en el proceso del divorcio? Estoy en el proceso. Ya estás en el proceso. ¿Verdad? Que lo intenté, muchos años, ¿verdad? Y muy bien. Yo creo que ese detalle es bien importante, el que él menciona. Sí. Lo intenté todo. En este tipo de situación, el haber agotado todos los recursos es fundamental. Porque es que pienso yo, no sé si suena muy romántico, pero suena tal vez así, pero hay una cepa de hombres bien comprometidos, tú sabes. Sí. Que son diferentes a lo que, ¿verdad? Se ha presentado. Sí, quizás. correcto. Y entonces, pues, dicen, no, espérate, yo quiero parar. Yo creo que ese grupo cada vez crece más. Sí. Y más hombres que aman a sus mujeres, pero que también validan mucho el hecho de que hayan unos hijos. Hay hombres que se aguantan mucho por los hijos. Eso es así. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. En mi caso, yo he sido el que ha tomado la decisión en 2 ocasiones. El por qué, sencillo. No ha habido buena química. He tenido muchas diferencias y disparidad en los temas que tienen que ver con la comunicación y las finanzas. Y he obviamente hecho todo lo posible por aquello de que funcione, pero no hubo una interconexión entre ambas partes para que eso sucediera. Excelente. Creo que esas fueron las razones en mi caso. Gracias por estar acá. 3 varones. 3 varones. Me gustaría escuchar las chicas. 3 varones inteligentes. Sí. Oye, fíjate, y que están tomando la iniciativa, de la impresión con estos 3 de que el hombre está tomando mucho la iniciativa del divorcio. ¿Qué tienen que decir las chicas ahora? Pero yo sigo pensando que son las chicas.
Cuando Vamos a digo ver si hay chicas en línea. Ajá. que nadie se sienta mal, que dije inteligente, quiero decir o sea, que se nota que tomaron decisiones a conciencia, o sea, pensando. Y habiendo agotado los recursos. No de una forma emocional. No a lo loco. No a lo loco, correcto. Sí. Adelante, en ruta, buen día. Amén, Dios le bendiga, bendecido. Amén. Baja el radio un poquito, bájalo. Ajá, Un adelante. momentito. Cuéntanos. Amén, en Sí. mi caso, él cambió conmigo y me pidió organizar sus pensamientos y espacio y tiempo. Después de 9 años. Me tomó de sorpresa porque yo entendía que yo tenía un matrimonio bonito y estable. Al día de hoy, yo estoy en proceso, pasé una depresión muy fuerte y solamente Dios me ha sostenido. O sea, la iniciativa fue de él. Entiendo, pues, Sí. porque él entendí que se podía mal o algo así. Al día de hoy no sé por qué se fue. O sea, ni siquiera te explicó. Pero no se han divorciado. Sí, nos divorciamos. Ok, pero entonces tú comentabas que para ti todo estaba bien. Sí, Te tomó por sorpresa, o sea, no hubo un diálogo, mira, las cosas se están enfriando, vamos a buscar ayuda, no hubo eso. pues sí, yo cuando empecé a ver los cambios, pues en el cuarto nos reuníamos y mira, yo estoy viendo esto, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Necesitas ayuda? Vamos a buscar un pastor, yo los conozco, no, todos se conocen, pues vamos a buscar lo otro. Al fin y al cabo, al final, que ya parece que la decisión estaba tomada, pues accedió a ir a un psicólogo y para nada, no subió de nada. Sí, ya tenía su decisión Hecha. sí. Pero ahí es diferente. Están ganando los varones. Sí, pero en ese caso yo lo veo diferente porque para ella todo estaba bien. O sea, él dijo, yo necesito un espacio, los famosos espacios estos. Yo necesito un tiempo para mí. Sí. Porque ella no menciona que a ella le tomó por sorpresa. Digo, Pero yo hubo un siempre caí momento en la que señal. reaccionaron. Caen en el sentido de que él tomó la iniciativa. Ajá. O sea, como no estamos claro. buscando las razones Claro, per se, se cuenta como que él cayó en la iniciativa, pero que si le hubiesen dado a escoger a ella no se hubiese divorciado, ¿no? Y que fue una sorpresa. claro, sí. Exacto, fue una sorpresa. Fue una sorpresa, Hubiese sí. seguido aguantando, no, yo me quedo aquí. Pasa en ambas direcciones y encaja con el tema anterior con Nando. Es que muchas veces la desconexión emocional se dio y le consta a una de las partes. Esa parte no se lo ha dejado saber a la otra. No. Exacto. Y con la noticia que muchas veces viene es con que ya esto se acabó y me voy a divorciar. Pero qué interesante que hombres y mujeres hasta el momento Sí. constatan que son Coincidan, hombres. sí, Sí. que son los hombres. varones. Qué interesante. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. Nada, quisiera abundar que en estos momentos pues nosotros tenemos una relación que para lo que estoy llamando es que si me pueden enviar recursos para mí y mi pareja, le puedo dar el número de mi celular, pero en el caso de nosotros en el pasado, ella tomó su decisión de divorciarse y en el caso mío fui yo. Fue usted también, ok. Ok. ¿Y fue una sorpresa para ella? ¿Cómo? ¿Fue una sorpresa para ella o ya era un asunto que estaba complicado? Sí, no, de hecho, no fue una sorpresa porque se había hablado inclusive en el proceso, pues no quiso, pero como dijeron ahorita, estábamos bajo el mismo techo, estábamos divorciados. Parado. Ujú. Ok. Mira, yo te voy a dar a ti el número de Angie González. Como estamos en el aire y en el tema, se nos hace imposible tomar tu número de teléfono. Pero Angie González, psicóloga de esta emisora, 613-5908. 613-5908 para la verdad, la asesoría profesional que tú quieres tener. Adelante, Ruta, buen día. Sí, buenos días. En particular, también me tomó por sorpresa después de 22 años. La decisión inicial fue de él
pero a diferencia, yo creo que en realidad en mi caso, aunque él lo verbalizó, no se dirigió a tomar acción sobre eso. Y fui yo la que tomé la determinación, me moví, hice las gestiones con el abogado para materializar el asunto. Porque ya la cosa estaba complicada entre ustedes y él tomó la iniciativa, pero ya la cosa estaba mala. Bueno, no es que estuviera mala, porque te digo, para mí fue por sorpresa. En ese periodo él se envolvió con otra persona. Eso me entero yo posteriormente. Okay. Y entonces lo que le digo era como dos aguas. Me quiero divorciar, pero tampoco hacía nada dirigido a eso y quería continuar una vida normal en la casa. Y entonces ahí fui yo la que me moví y tomé la decisión. ¿Qué es lo que se decía al principio? O sea, cuando la mujer dice basta ya porque ha extendido, ha dado oportunidades. Y mira, no estamos para estar rogándole a nadie. Y me refiero a ambas partes, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Lo que pasa es que ahora tenemos la particularidad de que más hombres se añaden en esa filosofía, ¿no? Del basta ya. Sí. Solía ser una cosa que venía de la mujer, nada más. Sí. Ajá. Ruta, buen día. Sí, buenos días. Adelante. Sí, pues buenos días. Dios les bendiga a todos. Amén. Solamente estoy llamando para contar mi experiencia. En mi caso, la decisión la tomé yo. Y conste, ante los ojos del Señor, hice todo lo posible. Fui a terapia, fuimos a consejería, hicimos todo lo que podíamos hacer. Pero llegó un momento que pues la otra parte pues se cansó. Y pues llega un momento pues que uno dice, como decía una hermana que llamó ahorita, uno por dignidad pues uno tiene que decir, bueno, ya basta. Basta ya porque llega un momento pues que uno se cansa, porque emocionalmente es un proceso que sinceramente ante los ojos del Señor no se lo deseo a nadie. En un divorcio nadie gana. Pero en el caso de nosotros, pues, la que tomé la decisión fue yo. Pero fue porque me cansé, sinceramente me cansé. ¿Él quería seguir o no? Bueno, a esta altura sinceramente no te sabría decir, pero por lo menos los indicios que él daba mientras estábamos en consejería y eso era que no. Excelente. Porque pues incluso el proceso de consejería, cuando una vez el pastor lo confrontó, yo sabía que él no iba a volver a consejería y yo dije, bueno señor, si él no quiere consejería, sin consejería no vamos para ningún lado. O sea, y pues para que llegue un momento que un pastor me diga a mí, porque cogimos consejería con un pastor, y el pastor me diga, tienes que evaluar muchas cosas y en el caso tuyo te diría que lo hicieras, porque esto es un proceso de dos, no solamente de una parte, tienen que los dos querer, y si él ahora mismo no aparece en consejería, la que te está drenando y la que te vas a lastimar vas a ser. Excelente, gracias por estar acá. Fíjate, mi último comentario para los oyentes de 97.7. El divorcio es un punto bien difícil, pero a mí me parece que en muchas relaciones tristemente es inevitable. Lo importante es que hayan agotado todos los recursos. Yo creo, he visto gente en los dos lados, gente con una tremenda sensación de paz y de tranquilidad, porque dieron todas las oportunidades, porque buscaron todos los consejos posibles, inclusive en algunos casos separación temporera, para ver cómo se sentía cada parte y ver, ¿verdad?, si esta separación temporera nos hace reaccionar o tú me hace falta o me doy cuenta que quiero continuar contigo, que te amo, etcétera. Agotar todos los recursos se convierte en algo fundamental y eso implica pues consejería pastoral, muchas veces consejería profesional, estar de la mano de ese profesional, que de hecho dentro de un ratito tenemos al doctor Nelson Torres esta mañana, porque de lo contrario, haberte divorciado, como he escuchado muchos casos también, diciendo, caramba, si hubiese buscado ayuda, no hubiese perdido la relación que tenía, porque realmente la persona que yo tenía era demasiado valioso o demasiado valiosa. Eso también lo escuchamos mucho. Claro. Lamentablemente. Entonces, gente que termina divorciándose, no habiendo utilizado herramientas que tenían a su disposición, y simplemente el arranque emocional o lo que fuera, los llevó a un divorcio. Luego se lamentan mucho
el no haberlo intentado o no haber agotado todos los recursos. Esta mañana, si tú estás en una situación de familia y de pareja difícil, procura estar de la mano del Señor usando todas las herramientas disponibles, y a eso me refiero, vuelvo y repito, la consejería pastoral, la consejería profesional, ¿verdad? Y estar dispuesto a rendir ahí sobre la mesa todas aquellas cosas que tienes en el corazón, que salgan a relucir lo que sea, pero que redunde en que la relación posiblemente pues se pueda salvar. No llegues a un divorcio sin haber agotado esos recursos. Bueno, y como tú dices, Juan, ya mismo viene por ahí nuestro amigo psicólogo también, parte de los extraordinarios recursos de Nueva Vida, doctor Nelson Torres, en breve. Así es. Pastor también. Definitivo, no se vaya nadie. Bueno.